¿Ya? Mucha materia que hay que ver aquí. Esta prueba 3 se hace pesada porque es mucha materia. Vamos a ver todo lo de derivadas, cómo se deriva algebraicamente una función, y después hay que ver aplicaciones. Y ahí va a estar lo difícil. Ya, así que miren, vamos a Paint y les recuerdo lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo esto. Y lo vamos a hacer con un ejemplo 4, porque alcancé a ver el... Si estamos recién es porque les derivé x cuadrado. ¿Están de acuerdo? Derivar esta función. Voy a derivar la función f de x cuando esto escriba. Pero ahora va a escribir bien. Ahora sí. Ahora sí. Derivemos esta función. La función f de x igual x cubo. ¿Se acuerdan más o menos lo que estábamos hablando ayer nomás? Si fue ayer nomás. Miren, yo voy a derivar esta función. Y la derivada, la definición matemática de derivada es a través de un límite. Para derivar la función f, que se anota así, f', o también se anota así, de f a dx, y se lee como razón, porque recuerden que una derivada es una razón de cambio. ¿Ya? El video ayer lo explicó bien claro. Razón de cambio, habló de la velocidad. La velocidad es la razón de cambio entre la posición y el tiempo, posición versus tiempo. Bueno, pero la derivada se obtiene desarrollando este límite. Límite cuando delta x tiende a 0 de la función en x más delta x menos f en x y todo dividido por delta x. Miren, la función x cubo, para no perder tanto tiempo yendo a GeoGebra, pero si yo se las graficara, la función x cubo es así por si acaso. Eje y, eje x, la función x cubo es una curva así más o menos. Siempre sube. Uno lee las cosas de izquierda a derecha. Para mí esta curva siempre sube. ¿Ya? La derivada, porque la derivada indica eso. ¿Se acuerdan? Cuando una curva sube es porque la variación es positiva. A más x más y, variación positiva. Derivada positiva. Ya, pero yo necesito una expresión matemática que me cuantifique la variación, que le ponga números a la variación. Por ejemplo, yo sé que la imagen de 1, si x vale 1, 1 al cubo es 1, ¿no es cierto? La imagen de 1 es 1. Pero yo necesito saber otra cosa de este punto de la gráfica. Yo necesito saber la gráfica en este punto, cuando x vale 1, va subiendo, pero va subiendo a qué ritmo, con qué pendiente, con qué variación. ¿Ya? Que es distinta a la variación que la gráfica lleva aquí cuando x vale 2. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es 8, por ahí arriba, da 8. Ya no porque 8 sea más grande que 1, es porque aquí hay mayor variación, es porque aquí en la curva, en el gráfico, se ve que la pendiente aquí es mayor que aquí. La curva aquí está más empinada. Ya, pues yo necesito algo que le ponga números a la pendiente de la curva en este punto. Ya, yo cometo el error a propósito, para no hablar tanto, digamos. Ya, yo debería decir, mire, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en este punto me la da la derivada. La pendiente de la recta tangente. Ya, yo le digo la pendiente de la curva en este punto. Las curvas no tienen pendiente, solamente tienen pendiente las rectas. ¿Ya? Así que cuando yo diga la pendiente de la curva en este punto, me estoy refiriendo a la pendiente de la tangente por si acaso.
Ya veamos qué sale del límite, veamos qué sale como derivada. A ver, vamos reemplazando para calcular el límite. La imagen de 1 es 1 al cubo, 1. La imagen de 2, 2 al cubo, 8. ¿Ya? La función eleva al cubo, eso es lo que hace. ¿Cuál es la imagen de este binomio? El binomio al cubo. Y la función lo que hace es elevar al cubo. Entonces, el binomio, la imagen del binomio es el binomio al cubo, menos, ¿cuál es la imagen de x? X cubo, partido por delta x. Si yo reemplazo el delta x por 0, va a ocurrir lo mismo que ocurrió ayer cuando derivé la función x cuadrado. Si yo reemplazo el delta x por 0, va a dar 0 abajo, claramente va a dar 0 abajo. Y arriba también. Mire, reemplace el delta x. Aquí el que se reemplaza es delta x, no x. Delta x por 0 queda x cubo menos x cubo 0. Y recuerden que 0 partido por 0 no dice nada del límite. Así que voy a usar la fórmula de cubo de binomio para desarrollar esto y poder simplificar y poder calcular. Ya, lo que voy a hacer a continuación es simplemente desarrollar este cubo de binomio. ¿Ya? Así que la fórmula de cubo de binomio, si no se la saben, bueno, búsquenla, pero no es algo nuevo lo que voy a hacer. Miren, cubo de binomio, el cubo del primero, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Fíjense que esto es la fórmula de cubo de binomio que la han visto todas estas veces. Menos x cubo y todo dividido por delta x. Y va a ocurrir algo parecido a lo de ayer. Voy a simplificar este x cubo positivo al principio con este x cubo negativo al final. Y ahora, de todos los términos que me quedaron aquí arriba, tengo factor común. El factor común es el delta x. Voy a factorizar por delta x. Delta x, ¿por cuánto da este primer término que está aquí, que estoy marcando aquí? Por 3x cuadrado. Más delta x, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que me dé este otro término de acá, que estoy marcando? ¿Qué le falta a delta x para hacer esto? Me falta 3x y otro delta x. Y más delta x, ¿por cuánto da delta x cubo por delta x cuadrado? ¿No es cierto? Entonces, esto que no me permite concluir, aquí lo soluciono. Listo, se fue ese problema. Y ahora vuelvan a reemplazar el delta x por 0. Al reemplazar delta x por 0, aquí, 0 por 3x, 0, y 0 al cuadrado, 0, y eso queda 3x cuadrado. La derivada de x cubo es la función 3x cuadrado. Y ahora le explico mejor ese 3x cuadrado qué significa en el gráfico, pero en un gráfico más decente. Miren, les voy a graficar x cubo aquí en forma más decente. En GeoGebra. Debo sacar una foto. Ya. Y foto. Y llevémoslo para ustedes. Aquí, miren. Aquí está la gráfica de la función x cubo. Una curva que siempre sube. Y claro, porque miren, ¿cuál es la derivada de x cubo? La derivada de x cubo me dio 3x cuadrado. Y repito, esta expresión matemática es la que le pone números a la variación de la curva en el punto en que yo quiera. Por ejemplo, en este punto, en ese punto A, de coordenadas 1,1, ¿cuál es la variación? ¿Cuál es la pendiente de la curva en A? En A.
en A1, x vale 1. ¿Cuánto da la derivada si x vale 1? Aquí está la derivada. 3 por 1 al cuadrado. 3. En este punto, la curva va creciendo a este ritmo. 3 es a 1. Esta es la variación. O si ustedes prefieren, ese 3 es la pendiente de la curva NA. Las curvas no tienen pendiente, pero cuando yo digo que 3 es la pendiente de la curva NA, me estoy refiriendo a que 3 es la pendiente de esta recta, de esta. La tangente. Eso. Quedó espectacular. Esta recta tiene pendiente T3. ¿Ya? La velocidad, si esto fuese distancia, y esto fuese tiempo, y este es el gráfico de un automóvil que se está moviendo, quiere decir que en el punto 1, cuando han pasado un segundo, un minuto, o lo que sea, la velocidad es 3. Y aquí claramente la curva es más empinada, ¿sí o no? Claramente aquí en el punto B, en el punto 2 en la X, 8 en la Y, porque 2 al cubo es 8. En este punto la velocidad es mayor, la curva está mucho más empinada. Claro, pues miren, veamos cuánto da en el punto B, aquí mejor. En el punto D de coordenadas 2,8, ¿cuánto da la derivada si x vale 2? Traiga aquí a la derivada el valor 2 de la x. 3x cuadrado. 3 por 2 al cuadrado. 12. La variación en este punto es 12. Aquí es 3. El cuádruplo. 4 veces. La cantidad de contagiados en este día comparado a ese día es el cuádruplo, es 4 veces la cantidad de contagiados, si quieren ver variación de contagios. La pendiente de esta recta es 12, que ni siquiera me va a alcanzar a dibujarla aquí. Eso, me salió harto fea. Así más o menos. Eso está un poquito mejor. Esa recta tiene pendiente 12. ¿Ya? Eso da la derivada. Pero yo les dije ayer también, esto se va a perder un poquito de la variación, de la pendiente de la tangente, porque a mí me interesa que aprendan a derivar bien. Miren, y vamos a derivar no con límites, vamos a derivar con fórmulas. Porque miren, resumiendo, los dos últimos ejercicios que hice entre ayer y hoy día, miren, resumiendo. Bueno, en todo caso, la primera función que yo derivé con la definición del límite fue esta, f de x igual 4, una constante. Y me dio que la derivada dio 0. ¿Se acuerdan? Después derivé la función f de x igual x elevado a 1. Y la derivada me dio 1. ¿Se acuerdan? Después hice o derivé la función f de x igual x cuadrado. ¿Y cuánto dio la derivada? La derivada dio 2x. Y acabo de hacer la función x cubo, la acabo de derivar, la función x elevado a 3. Miren, fíjense bien, aquí este x está elevado a 1. Aquí x está elevado a 0, si quieren verlo así también. Ya, pero con los dos primeros a lo mejor no es tan clarito verlo. ¿Ya? Pero con los dos últimos sí. ¿Cuánto acaba de dar la derivada de x cubo? 3x cuadrado, ¿no es cierto? Si ustedes miran de aquí para adelante, ¿qué creen que va a dar si me diera el trabajo de derivar la función x a la cuarta? X cuadrado, 2x. X cubo, la derivada, 3x cuadrado.
¿Qué creen que va a dar la derivada de que la cuarta si yo la hiciera? Si me diera este trabajo. Límite cuando delta x va a quedar x más delta x a la cuarta, menos x a la cuarta, partido por delta x. Vamos a tener que desarrollar ese binomio a la cuarta y va a ser bien largo. Se van a simplificar, voy a factorizar. ¿Y qué creen que va a dar? Va a dar 4x cubo. ¿Hay alguien ahí escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. 4x cubo. ¿Se entiende por qué, no es cierto? Sigan el patrón. Aquí también, miren, x elevado a 1. ¿Cuál sería la derivada, creen ustedes, si yo me doy el trabajo? Que sería bastante fome. Derivar, por ejemplo, x elevado a 19. ¿Por qué va a ser fome? Porque aquí en el límite va a quedar el binomio x más delta x elevado a 19, menos x elevado a 19, partido por delta x. Y voy a tener que desarrollar este binomio elevado a 19. Y van a dar 20 términos. 20. Y voy a simplificar, factorizar. ¿Para qué? Para que efectivamente va a dar qué cosa a la derivada. Siguiendo el patrón, el exponente pasa multiplicando adelante. Y x 19x a la 18. elevado a 18, claro. Y eso va a dar. Así que ya vamos a empezar a dejar fuera los límites. Porque con límite, derivar esto es el medio cacho con límite. En cambio, con la fórmula, ¿cuál fórmula? Esta. Si la función es x elevado a n, ya no siempre la base va a ser x. Por ejemplo, yo más adelante, cuando voy a derivar, por ejemplo, funciones como esta, f de x, igual que esta, que también sea una potencia 4, pero que la base sea otra cosa, un poquito más difícil que x, que por ejemplo la base sea, no sé, seno de x. Ya, pero por ahora la base va a ser simplemente x, por ahora. Por lo tanto, ¿cómo sería la fórmula para derivar x elevado a n? De la derivada sería n por x elevado a n menos 1, ¿no es cierto? Esta fórmula va a servir para derivar la potencia que yo quiera y también las raíces. Ya crean que con fórmula va a salir mucho más fácil todo. Miren, último ejercicio que voy a hacer con límite. El último. No voy a escribir límite nunca más, como dije ayer. Miren, voy a derivar esta función. Raíz cuadrada de x. ¿Cómo sería con la definición de límite? Límite cuando delta x tiende a 0, la función, esto es por definición, este es el límite a calcular, a desarrollar, mejor dicho. Ya pues, la función lo que hace, le saca raíz cuadrada a la preimagen. F de x, raíz cuadrada de x. Ya, algunos puntos. A ver, ¿cuál es la imagen de 0? F de 0, raíz cuadrada de 0. 0. F de 1, raíz cuadrada de 1. También pasa por el punto 1,1. Pero esta curva, al revés de las otras, que se va empinando, la función x cubo después del 1 se empieza a empinar harto. Esta no, esta se empieza a aplanar. Miren, otro número que tenga raíz cuadrada exacta, el 4. Cuando x vale 4, por aquí, la raíz del cuadrado de 4 es 2. ¿Qué otro punto tiene raíz cuadrada exacta? El 9. Más lejano todavía, por acá 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Ya, es una curva así más o menos. Se empieza a aplanar. Ya. La pendiente de la curva cada vez es menor. Ya, ya, pero yo quiero la pendiente de la curva aquí. ¿Cuánto vale la pendiente aquí? ¿Cuánto vale la pendiente aquí?
¿Cuánto vale aquí? La derivada me da eso. Ya, vamos a derivar. Vamos reemplazando. ¿Cuál es la imagen de x más delta x? Raíz cuadrada de x más delta x. Si la función eso hace, le saca raíz cuadrada a la preimagen. La preimagen aquí es el binomio. Raíz cuadrada de la preimagen. Menos la función en x, raíz cuadrada de x. Partido por delta x. Esto da 0 partido por 0, como siempre. Y como tiene raíces, ¿qué lata? Vamos a tener que racionalizar. ¿De acuerdo? Voy a multiplicar por el conjugado estas mismas raíces, pero con signo positivo aquí al medio. Arriba y abajo. Y ya eso lo complico todo. Miren, va a quedar así. Suma por su diferencia. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y abajo, el delta x, que yo quiero simplificar, multiplica a esta suma de raíces. Simplifico raíz con cuadrado, y miren lo que queda arriba. Sin raíces queda x más delta x menos x. Abajo lo mismo. Simplifico esos dos. Todavía no elimino el problema del 0 partido por 0. Todavía no lo hago eso. Pero ahora sí. Porque arriba quedó delta x. Y abajo está delta x multiplicando al paréntesis. Queda mucho trabajo, ¿ven? Aquí simplifico la indeterminación 0 partido por 0. Aquí. Y una vez que yo hago eso, vuelva a reemplazar el delta x por 0. Arriba el límite de 1 es 1. Y abajo, si delta x vale 0, va a quedar raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x. O sea, 1 partido por 2 veces la raíz cuadrada de x. Y esa es la derivada de la función raíz cuadrada de x. 1 partido por 2 veces la raíz cuadrada de x. Y ahora, si quiere, le puedo entregar cuál es la pendiente de la curva en este punto. La pendiente de la tangente, ¿de acuerdo? La variación de la gráfica en este punto. La variación en este punto. Ni un problema. Si quieren lo hacemos más bonito el dibujo. Le voy a traer la gráfica de las funciones. Yo siempre en lo posible les voy a ir indicando siempre que esto es la variación, la pendiente de la tangente. Miren, aquí está la gráfica de la función f. De la raíz cuadrada. Miren, aquí se las dio. Aquí. Esta es la gráfica de la función raíz cuadrada de x. Y acabamos de ver que la derivada de i y prima, en vez de f y da lo mismo. La derivada de esta función nos dio recién 1 partido por 2 veces la raíz cuadrada de x. Ya, pues quiere averiguar cuál es la pendiente de la curva en este punto, la pendiente de la tangente, la variación en A. En A, el punto A es el punto 1,1. O sea, x vale 1. ¿Y cuánto da la derivada si x es 1? Un medio, ¿no es cierto? Medio. 0,5. Esta tenía pendiente 3 en 1. Claro, está mucho más empinada la curva ahí en 1. Esta no tiene pendiente 1 medio. La pendiente de esta recta es 1 medio. Esa recta tiene pendiente 1 medio. Y mientras más avanza la curva, más se aplana. La pendiente es menor, porque miren, en el punto B, este punto B, a ver, este punto B es el 4,2. Coordenada x4, raíz cuadrada de 4, 2. Coordenada y 2.
ven que la curva es más plana aquí, o sea, tiene menor pendiente, la tangente está menos inclinada. Claro, y veamos cuánto es en B, a ver. En B, 2,4, X vale 2. Llévelo a la derivada, el X igual... Ah, perdón. En B, 4,2. X vale 4. Lleve el 4 a la derivada aquí. Va a quedar 1 partido por 2. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Un cuarto. Es menor. Un cuarto es menos que un medio. 0,25. Es la mitad incluso. Se está aplanando. Cada vez la pendiente es menor. Ya, así que, pero mucho atado derivar con límites, ¿sí o no? En cambio, mire con la fórmula que ya tenemos. Con la única fórmula que tenemos. Si hubiese hecho esto mejor. No sé por qué me salí de aquí y volví aquí mismo. Ya, no importa. Miren, o mejor ahora así, pues. Mucha pega. La raíz cuadrada con la definición del límite. Ya tenemos esta fórmula, acuérdense. Para derivar x elevado a n, la fórmula es n por x elevado a n menos 1. Aquí nos dice que n tenga que ser un exponente entero positivo. Esta fórmula no es solamente para derivar x cuadrado, x cubo, x elevado a 4, a 5, a 6, a 7. No. Esta fórmula también sirve para derivar x elevado a menos 1, x elevado a menos 2, a menos 8, x elevado a 3 cuartos, x elevado a menos 5 novenos. N puede ser cualquier número. N puede ser cualquier número real, positivo, negativo, fracción, decimal, entero, lo que sea. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes saben esto, vamos a volver al ejercicio. Voy a derivar raíz cuadrada de x. Si ustedes saben esto, o deberían saberlo en todo caso, la raíz se pasa en la potencia. Si yo tengo la raíz enésima de a elevado a m, esto se escribe como a elevado a m partido por n. Eso lo saben. O deberían saberlo. Si aquí dice raíz cuadrada de x elevado a 1, es porque la raíz cuadrada de x es lo mismo que x elevado a un medio. ¿No es cierto? Porque aquí hay un exponente 1 que no se escribe, pero ahí está. Y si esto se trata de una raíz y no hay nada escrito aquí, se asume que es raíz cuadrada. X elevado a un medio. ¿Por qué? Porque no voy a usar la fórmula. Miren con la fórmula que fácil va a salir. Con la fórmula ahora. No con la definición del límite. En la fórmula, n vale un medio. Eso es todo lo que tienen que asociar. Reemplazar aquí la n por un medio. ¿Ya cómo sería la derivada? N, pero n vale un medio aquí. Por x elevado a n menos 1. Un medio por x elevado a un medio menos 1. Porque n aquí vale un medio. ¿Y cuánto es un medio menos 1? Menos un medio. Y aquí tienen que saber otras cosas de potencias, de raíces, que cuando el exponente es negativo, como aquí menos un medio, se invierte la base, o sea, la potencia cambia de lugar. Si está arriba pasa para abajo, si está abajo pasa para arriba. Se invierte la base y queda el exponente positivo. O sea, este x elevado a menos un medio pasa aquí multiplicando al lado del 2, pero con exponente positivo. Y como x elevado a un medio es lo mismo que raíz cuadrada de x, se llega mucho más fácil al resultado, ¿sí o no? De la derivada. Con estos simples pasos. En vez de hacer todo esto para llegar a lo mismo. Y lo que es peor, si el ejercicio fuese raíz cúbica, créanme que con límite va a ser
harto más difícil. Porque ni siquiera me di el trabajo yo de ver cómo se racionalizan raíces cúbicas cuando vi límites. Las raíces cúbicas no se racionalizan igual que las raíces cuadradas, por si acaso. Ya no crean que hay que multiplicar por el conjugado, sino por la suma de raíces cúbicas. No, nada que ver. No. Más engorroso es todavía. En cambio, si yo lo paso a potencia, x elevado a 1/3, y lo derivo con la fórmula, y sale de una patada, como dicen ustedes. Ya no se usan esos términos. Sale al tiro. ¿Ya? Así que no más límites. Nunca más. ¿Ya? Desde ahora en adelante. ¿Qué hora es? ¿A qué hora empezó esto? Está bien. Desde ahora en adelante, formulario. ¿Ya? O sea, no vamos a ver más límites, profe. Ahora si quiere hacer, sí, no, sí, ahora si los quiere hacer por límite los ejercicios, pero no para hacer, por ejemplo, límites para derivar funciones trigonométricas. ¿Ya? Aquí el formulario que yo les voy a presentar ahora va a decir, mire, la derivada de seno de x es coseno de x. Y punto. En cambio, si lo hace por límite, el medio tabla. A dar coseno de x también. Pero es el medio tabla. Así que desde ahora en adelante, ¡pum! Formulario. Está publicado en el ambiente de aprendizaje, por si acaso, este formulario. No lo publico en Teams, no sé por qué motivo, razón. No se abre en Teams este formulario que está en Word, en un simple Word guardado. Pero en Teams no se abre. Así que se los publiqué en el ambiente de aprendizaje. Si quieren se los publico en Teams también. Se los voy a dejar publicados en Teams. Al tiro, aquí. Nueva conversación, adjuntar archivo, cargar del team equipo, carpeta acá. No tengo el momento. Dejen poner el pendrive. A lo mejor del pendrive se podrá. Profe, Sí, ¿vamos a ver el hospital, por casualidad? no creo. No tiene sentido el hospital porque volver al límite otra vez de nuevo. Si tuviéramos más tiempo, claro. Pero el hospital es volver a calcular límites, si esa es la cuestión. Pero con derivadas, ¿no? Claro, con derivadas. Por eso le preguntaba si volvíamos, si íbamos a ver el hospital. No, volver al límite otra vez, ¿para qué? Es cuando hay más tiempo, cuestiones, y se enseña otra técnica para calcular el límite. Si hubiéramos Claro, estado yo no puedo enseñar el hospital porque no sabían derivado. ¿Ah? Si hubiéramos estado presencial, quizás, ¿o no? Quizás, sí, una ayudantía por ahí, una clasecita esto, una cosa así. Ya ahí les publiqué el formulario de derivadas por si acaso en Teams también, pero no se va a abrir. Ya, así que, ¿dónde estamos? Acá. ¿Dónde estamos? En Paint. Sí, en Paint. Ya. Miren, formulario entonces a partir de ahora. Miren, este formulario hay que dividirlo como en dos partes. El formulario de derivadas me refiero. Ya no le saqué foto a la segunda parte del formulario aquí, que era integrales. Ya le saqué solamente foto a la parte de derivadas. Después venían las fórmulas básicas de integración, que es la unidad que viene después, integrales. Miren, este formulario está dividido como en dos partes, el de derivada aquí. De la fórmula 1 a la fórmula 4. Desde la fórmula 1 a la fórmula 4. Se refiere a lo que hay que hacer. Miren, no, mejor les voy a explicar esto aparte. Antes de eso. En el formulario, cada vez que aparezca una letra C, como por ejemplo en la fórmula 1, como por ejemplo en la fórmula 5,
¿Ya? C en el formulario es para referirse a una constante. Constante es algo que no cambia, que no varía, que no tiene X, que no tiene la variable X. Como por ejemplo la función que yo derivé ayer, f de x igual 4. Esto es una constante. No cambia, no varía. Y como la derivada es la variación, entonces la derivada de una constante es 0, que es lo que dice la fórmula 5. ¿Ya? De las 5 en adelante están las derivadas de las funciones matemáticas más conocidas. Las constantes, las potencias, las raíces, las 6. La función x, que la deriva de 1, la hicimos ayer. La función valor absoluto, que a lo mejor no es tan conocida, pero bueno, está ahí. La función logaritmo natural, la función exponencial Euler, que está en las calculadoras. Todas las calculadoras tienen tecla logaritmo natural, tecla Euler, ahí mismo. Y las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Ahora, las fórmulas no dice, por ejemplo, x elevado a n, como yo les di la fórmula anteriormente. Y se acuerdan que yo se la di como x elevado a n, aquí dice u elevado a n. Ya, si ustedes ven la fórmula 11, por ejemplo, no dice cómo derivar seno de x, dice cómo derivar seno de u. Ya, pero no importa, porque u, la letra u que sale siempre, u a su vez es una función que depende de x. Ya, en el formulario, repito, cada vez que aparezca una letra C, C se refiere a una constante, y cada vez que aparezcan las letras u y b, en alguna fórmula aparece la letra b también. Es porque u y b son funciones matemáticas. ¿Cuáles? Cualquiera de estas. ¿Ya? U y b pueden ser la función x. ¿Ya? Porque ahí dice, por ejemplo, seno de u, y u puede ser x, para que diga seno de x. ¿Ya? Pero u y b también pueden ser potencias y raíces. La derivada de x es la fórmula 7. La derivada de la constante es la fórmula 5. Dice, la derivada de una constante c es 0. El formulario usa derivada con respecto a x de una constante c, fórmula 5, es igual a 0. ¿Ya? U y b pueden ser la función x. ¿Y cuál es la derivada de x? También yo la hice ayer, con límite, pero aquí está en el formulario, en la número 7. La derivada con respecto a x de x es 1. ¿Se acuerdan que ayer la derivada de x dio 1? Te la grafiqué toda la cuestión. Aquí sale en el formulario. Ya, u y b, esa letra u que está ahí, esa letra b, no, esa letra b que aparece por ahí arriba. Esa. También pueden ser potencias y raíces. U y b puede ser la función x. También pueden ser potencias y raíces. Y para derivar potencias y raíces está la fórmula 6. Eso. Se las voy a escribir aquí más clarita. Miren. La fórmula 6 dice, para derivar una potencia, u elevado a n. Ya no dice x elevado a n como yo se las di hace poquito. Porque, repito, más adelante la base no va a ser simplemente x. Más adelante yo no voy a derivar simplemente x cubo. Yo voy a derivar a lo mejor seno de x más coseno de x, todo al cubo. Y voy a tener que usar la misma fórmula que uso aquí, la voy a tener que usar porque voy a derivar una potencia de exponente 3. ¿En qué se diferencian? En la base. No siempre la base de la potencia va a ser simplemente x. Más adelante, la base de la potencia puede ser cualquier función que a mí se me ocurra. Como por ejemplo aquí, una suma de funciones. Ya por eso dice u. Porque u puede ser cualquier función de las que estoy escribiendo aquí, incluso funciones mezclándose, con sumas, con restas, como dice ahí.
con multiplicaciones, con divisiones, con sumas, con restas. ¿Ya cómo se deriva una potencia? Así. N pasa multiplicando adelante, a la base 1 se le toca, se le resta 1 al exponente y después la base U se deriva. Así dice la fórmula 6. Usted no tiene que aprenderse las fórmulas de memoria, nadie tiene que aprenderse ninguna fórmula de memoria aquí. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. Hay que saber usarlas, nada más. La función U o B puede ser también la función logaritmo natural. La función U o la función B pueden ser la función logaritmo natural. Y para eso está la fórmula 9. Que dice la derivada con respecto a X de logaritmo natural, no dice de X, dice de U. Yo primero voy a derivar logaritmo de X, después voy a derivar logaritmo de 2X a lo mejor, después voy a derivar logaritmo de X cubo, después voy a derivar logaritmo de seno de X, por eso dice logaritmo de U. Porque U puede ser cualquier función que a mí se me ocurra de estas. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de U? Esta. Derive U y divídalo por U sin derivar. Eso es lo que dice ahí. La derivada del logaritmo de U va a ser la derivada de U dividido por U. También va a ser bien común que aparezca a derivar también en los ejercicios la función Euler. Y para eso está la fórmula 10. Dice, la derivada con respecto a X de la función Euler de... Al principio yo voy a derivar Euler de X. Siempre. Euler de X no más. Pero después voy a derivar Euler de 2X. Euler de X cubo. Euler de 3 seno de X. Euler de cualquier cosa, de cualquier función. Más adelante sí. Ya por eso dice Euler de U. ¿Y cuál es la derivada de Euler de U? Dice la fórmula. Es la misma. Queda igual. Euler de U. Por la derivada de U. Vamos a hacer ejercicios. Calma, calma. Y de la 11 en adelante están todas las trigonométricas. Todas las trigonométricas. No sé, por ejemplo, la 11. La derivada con respecto a X de seno no dice seno de X, dice seno de U. Es que lo que pasa es que antes yo entregaba el formulario así. Mire, apréndase esto. La derivada de seno de X, coseno de X. Listo, decía el alumno, me la aprendí. Y después uno le preguntaba ya, ¿y cuál es la derivada de seno de X cubo? Y el alumno, con justa razón incluso, miraba esto, se aprendió eso. Entonces ahora decía, coseno de X cubo. Y está mal. Y por eso mejor viene así. Seno de U, la derivada de seno de U, aquí U vendría a ser X cubo. Aquí U es X. Y la fórmula dice coseno de U por, dice la fórmula, la derivada de U. Claro, aquí faltó por la derivada de U, que es X. La derivada de X. Pero la derivada de X vale 1. Yo les dije que la derivada de X va a salir siempre. La derivada de X vale 1. Entonces queda seno de... Por eso queda coseno de X nomás. Pero aquí faltó la derivada de U. Y la derivada de U, aquí U es X cubo. Y la derivada de X cubo no es nada 1. Es una potencia. Y vamos a tener que derivarla con la fórmula de las potencias. 3x cuadrado. Entonces ahí no es 1. Entonces ahí faltaba algo. ¿Ya? Ya, pero a medida que vamos haciendo ejercicio, las fórmulas van a ir quedando cada vez más claras. Yo sé que al principio esto va a ser chino. Está la fórmula 12. Dice, para derivar coseno de U, esta es la fórmula. Menos seno de U por la derivada de... Y sale la derivada de tangente, de secante, de cosecante, de arco seno, de arco coseno, de todas. Ya, esas son las fórmulas de las 5 en adelante. Porque las 4 primeras fórmulas se refiere a cuando estas funciones que están de las 5 en adelante
Por ejemplo, la Fórmula 1 dice C por U. C es una constante. O sea, cuando yo tenga que derivar esto, por ejemplo, miren. C es una constante, 4. Y U, ¿qué es lo que es U? U es cualquiera de estas funciones. Por ejemplo, U puede ser una trigonométrica. Más adelante yo voy a derivar, mire, 4 por seno de X. Entonces ahí voy a tener que usar la Fórmula 1, porque aquí la función trigonométrica no está sola. La constante no está sola. Se está multiplicando. Se está multiplicando una constante C por una función seno de X. Y ahí dice lo que hay que hacer. Dice, mire, a la constante no le haga nada. Mantenga, derive la función nomás. La fórmula 2 dice, si dos funciones, o dos o más, pueden ser 2, 3, 4, si dos o más funciones se están sumando o restando. Por ejemplo, cuando yo use la fórmula 2 más adelante, es como para derivar esto. Mire, derive x cuadrado más Euler de x. ¿Ven? Hay dos funciones de estas de abajo, una potencia y un Euler, que se están sumando. Y si dos funciones de estas de acá abajo se están sumando o restando, ¿qué hay que hacer? Derivarlas por separado. Derivarlas por separado. Pero resulta que estas dos mismas funciones se pueden estar multiplicando. Y yo quiero derivar una multiplicación de funciones. Y ahí vamos a usar la fórmula 3. Ahí dice la derivada de U por D. ¿Qué es lo que es U y D? Cualquiera de estas funciones de abajo. U vendría a ser la potencia aquí, por ejemplo, y B vendría a ser Euler. ¿Y qué hay que hacer para derivar un producto de funciones? Esto vamos a hacer, pero más adelante, todavía no. ¿Ah? Voy a multiplicar la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Ya, no es llegar y derivar U y B así al tiro, no. Y la fórmula 4 es cuando dos funciones, por ejemplo, esta función se esté dividiendo con esta función. Y yo quiero derivar una fracción de funciones, sin importar qué funciones sean estas. Esta puede ser una potencia. Incluso arriba puede haber una suma de... Pero igual es una fracción, y ahí dice lo que hay que hacer. Lo de abajo por la derivada, lo de arriba menos lo de arriba. Ya, pero más adelante vamos a ver esa forma. En esta clase, yo quiero derivar funciones solitas. Todavía que nos estén sumando, que nos estén restando, que nos estén multiplicando, que nos estén dividiendo. Voy a derivar en esta clase solamente funciones que estén solas. Para llegar y usar el formulario, esta parte de acá abajo. ¿Ya? Ya. Vamos, miren. De nuevo ahí. Y voy a buscar los ejercicios que estaban en la diapositiva. Vamos a partir por estos que están bien facilitos. Se deje cambiar un poquito algo aquí adentro. Para que... Eso. No me demoro nada. ¿Dónde están las potencias? Aquí. Ya. Ahora sí. Voy a grabar esto. Pum. Hice unas modificaciones mínimas a un ejercicio. Ya. Impresión de pantalla. Foto. Vamos a pedir. Ya. Ahí. Miren. Vamos derivando. Aplicar reglas básicas y derivar las siguientes funciones. Con las reglas básicas. Formulario. Sin límites. Solución. Vamos, miren. 1. La función f de x igual 5. Ustedes tienen que identificar que aquí, al no tener x, al no tener la variable, la imagen, al no tener la variable, la imagen, la variable x, esto es una función constante y las constantes se derivan con la fórmula 5. Cada vez que yo vaya a derivar una constante, 0 al tiro, nada que pensar. La derivada de eso es 0. Listo.
¿Ya? 2. F de x igual a x. Otra vez, igual que ayer, pero ayer la hicimos por el límite. Bueno, f de x igual a x. La puse aquí porque esta función, para ver que hoy día y la próxima clase va a salir siempre. Y va a salir siempre. Después uno la omite más adelante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la derivada de f de x igual a x? Fórmula 7. La fórmula 7 dice que la derivada con respecto a x de la función x es 1. Ya créame que dice así porque no sé de cuál es la fórmula. Así que, autorizado por la fórmula 7 y no más límites, voy a decir que la derivada de eso es 1. ¿Ya? F de x igual a x a la cuarta. 3. Voy a derivar la función f de x igual a x a la cuarta. ¿Qué función es esta? ¿Es una constante? No. ¿Es la función identidad x? No. Es una potencia. Y las potencias les dije que se deriva con la fórmula 6. ¿Qué dice la fórmula 6? Para derivar, y nos dice x elevado a n. ¿Ya? Porque no siempre la base va a ser x. Después la base va a ser algo más complicado, o va a ser una raíz a lo mejor, o va a ser una función trigonométrica, o la base va a ser un logaritmo, o un paréntesis quizás que tenga dentro, no sé. Por eso dice u. U elevado a n. Usted reemplace la u por x. La base u aquí es la base x, y el exponente n de la fórmula aquí es 4. Y lo único que tiene que hacer es esto. Siga esto al pie de la letra. N por u elevado a n menos 1 por la derivada de u. Ya, vamos, miren, al pie de la letra. Voy a reemplazar la n por 4 y la u por x. N, 4, por u, x, elevado a n menos 1, 4 menos 1, por la derivada de u, por la derivada de x. Pero ¿cuánto vale la derivada de x? Yo les dije que va a salir siempre. La derivada de x vale 1. Por lo tanto, ¿cuál sería el resultado final? 4x cubo. Y este 1, profe, pero esta última parte da 1. ¿Para qué la pone ahí si no multiplicar por 1 queda todo igual? Sí, pero por ahora vale 1, porque por ahora u va a ser, pero u después no va a ser x, va a ser una función trigonométrica a lo mejor. Y ahí la derivada de la trigonométrica no va a ser 1, y ahí sí va a influir. Así que yo la voy a ir considerando siempre, aunque esté de más esa última parte. Ya, las potencias con la fórmula 6. Las raíces también con la fórmula 6. El ejercicio 4 dice raíz cúbica de x cuadrado. Ya, en ninguna parte en las fotocopias dice cómo se deriva una raíz cuadrada. Y una raíz cúbica tampoco. Ni una parte, ni una parte. Es porque las raíces deben pasarlas a potencias y usar la fórmula 6. ¿Ya? Todas las raíces hay que pasar la potencia siempre, para derivarlas. Raíz cúbica de x cuadrado es lo mismo que x elevado a 2/3. Y ahora sí voy a usar la fórmula 6 otra vez. La voy a volver a escribir. Para derivar una potencia, u, que aquí vendría a ser x otra vez, la base, elevado a n, exponente n, que aquí el exponente n es 2/3. Haga esto, n por u elevado a n menos 1 por la derivada de la base u. Tal cual, al pie de la letra, el exponente n pasa multiplicando adelante, el 2/3, el exponente 2/3 pasa multiplicando adelante, la base no se toca, queda elevado a n menos 1, le resto 1 al exponente, 2/3 menos 1, por, y ahora derive la base u, por, ahora derive la base u, que aquí es x.
y la derivada de x vale 1. Resultado final, 2/3 por x elevado a 2/3 menos 1 menos 1/3. Pero nunca van a haber resultados así. Pasen estas potencias que tienen exponentes negativos, pasen el exponente a positivo. Y ahora devuélvase a raíces. Va a quedar 2 partido por 3 veces la raíz cúbica de x. Eso. Créanme que este ejercicio con límites hubiese salido muy engorroso. 3 veces la raíz cúbica de x. Y así sí. Ahí lo dejamos mejor. Ya. 5. Una función trigonométrica, seno de x. No siempre vamos a derivar potencias constantes y raíces. Y x, que 1. También vamos a derivar funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno de x. Tienen que ir al formulario y darse cuenta que es la fórmula 11 la que me sirve. La voy a escribir. La derivada con respecto a x. Y en el formulario, repito, no dice seno de x. Dice seno de u. Porque, repito, más adelante yo le voy a pedir, mire, derive seno de x a la cuarta. ¿Ya? Por lo tanto, ahí u tiene sentido ahora. U ahora es x a la cuarta. O yo les voy a decir, mire, derive más adelante seno del logaritmo natural de x. Una función compuesta que se llama. Esta es una función simple. Seno de x nomás. Esto es seno de otra función más, seno de logaritmo de x. Entonces ahí todo eso vendría a ser u. ¿Ya? ¿Cuál es la derivada de seno de u? Dice la fórmula 11. Coseno de la misma u por la derivada de u. Lo único que tiene que hacer usted aquí para derivar seno de x es reemplazar la u por x. Así que, ¿cuál es la derivada de seno de x? Coseno de x por la derivada de x. Pero, ¿cuánto vale la derivada de x? ¿Cuánto queda? Coseno de x. Ya, pero no se la aprenda así. Mire, la derivada de seno de x es coseno de x, así a secas. Porque después se va a confundir y va a pensar que la derivada de seno de x a la cuarta va a ser coseno de x a la cuarta a secas. Y va a estar malo. ¿Ya? Porque le faltó esto último. Derivar el ángulo, derivar x. Claro, aquí la derivada de x y el ángulo es 1. No afecta en nada. Pero aquí la derivada del ángulo, x a la cuarta, no es 1, es 4x cubo. Entonces esa última parte aquí valdría 4x cubo. ¿Ya? Y sí afecta. Eso pues, muchachos. 6. Mire, voy a traer la otra página aquí. Terminemos esto al tiro así. Son todos así solos. No se están mezclando todavía entre ellos. Eso viene la próxima clase, que es bien harto más complicado por si acaso. Va a complicar harto, chiquillos, esto, así que por favor no falten. Bueno, ustedes son los... Miren, 6. Voy a derivar la función Euler de x. Van a la fotocopia. Van al formulario y ven que ahí en la fórmula 10. ¿Se la escribo aquí? La fórmula 10 dice la derivada respecto a x. Y no dice Euler de x, dice Euler de u. Porque después esta fórmula va a servir cuando u sea algo más difícil que x, cuando u no sea simplemente x. La derivada de Euler de u es la misma. Euler de u por, dice la fórmula, la derivada de u. U aquí es x, así de simple. Así que, ¿cuál sería la derivada de Euler de x? Euler de x
por la derivada de x. Y como la derivada de x vale 1, queda igual Euler de x. Porque la derivada de x vale 1. Por eso. 7. Quiero derivar la función logaritmo natural de x. Formulario, fórmula 9. Dice, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u, dice, fórmula 9, derivada con respecto a x del logaritmo natural de u, va a ser igual a la derivada de u dividido por u sin derivar. Eso dice la fórmula 9. Hay que derivar u y dividir esto por u sin derivar. Y aquí u es x. Así que, ¿cuál sería la derivada del logaritmo natural de x? La derivada de x dividido por x sin derivar. Pero como la derivada de x vale 1, queda 1 partido por x. ¿Ya? Cuando la función venga solita, no con una suma al lado, no con una multiplicación, no dividiéndose con alguien, ¿no? Si la función viene sola, es llegar a usar una de estas fórmulas que están acá. De la 4 en adelante, de la 5 en adelante. Por ejemplo, ¿en dónde vamos? 8, miren, la 8, una función trigonométrica inversa. Quiero derivar esta función, arcotangente de x. Tiene que ir al formulario y ver que es la número, esta se me olvida siempre, arcotangente, la 19. No es la 20 es arcocotangente. Arcocotangente. La 19 es arcotangente. Y dice la fórmula 19. Se la voy a escribir aquí. La derivada con respecto a x de arcotangente no dice x, dice u. ¿Cuál es la derivada arcotangente de u? Esta. Derive u y divida todo esto por 1 más u sin derivarlo al cuadrado. Aquí u es x. Así que voy a hacer esto de la fórmula, pero reemplazando la u por x aquí. Así de fácil. La derivada de x, todo partido por 1 más x cuadrado. Pero como la derivada de x es 1, 1 partido por 1 más x cuadrado. Ya, así que esa fue la clase de hoy. Usar formulario para derivar funciones, pero no con la definición, con las reglas básicas. Ya, después esto se va a complicar, repito, porque las funciones se van a empezar a mezclar. Ejercicio 9. Quiero derivar la función secante de x. Secante de x, dice aquí, es la fórmula 15. Ahí dice cómo es la derivada con respecto a x de secante de u. U es x en el ejercicio. Ahí está la derivada de secante de u. Se la escribo acá en el ejercicio. Fórmula, ¿cuánto era? Se olvidó. 17. 15. Fórmula 15. La derivada con respecto a x de secante de u, aquí u es x. Haga esto. Secante de u se multiplica por tangente de u y se multiplica por la derivada de u. Y u aquí es x. Así de simple. Así que la derivada de esa función va a ser secante de x por tangente de x por la derivada de x, que vale 1. O sea, secante de x por tangente.
Ya, está bueno. Y aquí hay otra función trigonométrica inversa. Pero es cosa de ir a ver el formulario, ¿ya? Nunca les voy a pedir que se aprendan las fórmulas de memoria, no se preocupe. Sepa usar el formulario. Arco coseno de X. ¿Cuál es la derivada de arco coseno de X? Arco coseno de X es la fórmula 18. Ahí está la derivada de arco coseno de U. Menos derivada de U partido por la raíz cuadrada de 1 menos U cuadrado. Fórmula 18. ¿Ya? Fórmula 18 que dice que la derivada con respecto a X de arco coseno de U, aquí U es X, es esto, menos la derivada de U y todo dividido por la raíz cuadrada de 1 menos U sin derivar al cuadrado. Reemplace la U por X aquí. Y listo. Menos la derivada de X partido por la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado. Pero como la derivada de X vale 1, entonces queda menos 1. Si quiere ese menos, lo escribe adelante. Ya lo mismo, si escribe el menos ahí. Eso. Y recuerden, si yo reemplazo la X por 2, por 3, por 4, por 0, por lo que sea, al reemplazar la X aquí en la derivada, va a salir un número que representa la variación de la gráfica de esta función en ese punto, donde yo estoy evaluando. La variación, la pendiente de la tangente, la razón de cambio. ¿Ya? Pero repito, nos vamos a ensimismar tanto ahora en usar bien el formulario que eso va a quedar un poco fuera de foco, eso de la variación, porque se va a complicar algebraicamente los ejercicios. Ya mañana, en la próxima clase, vamos a empezar a hacer ejercicios en donde estas funciones que yo derivé aquí, después se van a empezar a mezclar. Va a haber una suma entre una potencia y una trigonométrica, va a haber una función Euler que se esté multiplicando por una función secante, ¿ya? Y ahí vamos a usar más fórmulas todavía. Está bueno. Voy a parar la grabación y el hambre